moléculas coestimuladoras, el B7, perfecto, y también va a secretar citoquinas. Perdón. Acá hay un efecto autocrino. ¿Quién tendrá el efecto autocrino? ¿Qué citoquina? Interleucina 2, ¿no? ¿Podrá este citotóxico secretarlo de forma autocrina? Sí, pero también hay otra opción en la que la célula dendrítica va a activar ¿a quién? A un T-helper 1. Y este T-helper 1, ¿qué es lo que le va a dar también a este citotóxico? Interleucina 2. Entonces, resumiendo, para activar un citotóxico por primera vez, como cualquier linfocito, se requieren de dos pasos, dos grandes pasos, que lo podemos dividir hasta en 3 señales, ¿no? Pero para simplificarlo, dos grandes pasos. El primer paso es el antígeno per se, y el segundo paso es la coestimulación en general. Como es un linfocito T, está restringido por el MHC, por lo tanto, la única forma de reconocer un antígeno es que este haya sido procesado y asociado a una molécula del MHC. Y como coestimulación va a tener estímulos tanto de la presentadora de forma directa como de una célula auxiliar, que es el T-helper 1 en este caso, que secreta interleucina 2. ¿Sí queda claro? Ese es todo el panorama para activar a un citotóxico. Ahora la pregunta clave, porque eso ya lo habíamos visto, la pregunta clave es: si es un linfocito virgen y dependemos de una célula dendrítica, ¿cómo hacemos para que la célula dendrítica pueda llegar a presentar un antígeno? Y lo que habíamos dibujado en la pizarra aquella vez eran las tres opciones que teníamos. Nosotros podemos llegar a una célula dendrítica que presente el antígeno de 3 formas. ¿Sí? La primera forma que la célula dendrítica esté infectada. ¿Y eso ocurre? Sí, en muchos casos ocurre. Es frecuente, muchos virus utilizan a la célula dendrítica como un vehículo, porque la dendrítica viaja de la periferia hacia los nódulos linfáticos. Entonces el virus, al ingresar, al atravesar la primera barrera, la barrera externa, lo que hace es invade a las células locales residentes como la célula dendrítica y a través de esta llega hasta los nódulos linfáticos, igual que se ve en la otra célula. Distemper utiliza, Vista que utiliza, ¿no? Y tenemos una serie de patógenos que pueden utilizar a las dendríticas. Bien, esa es una opción, pero con eso ya habremos cubierto todo el espectro de posibilidades para ante una infección en la cual necesitemos activar a un citotóxico. ¿Qué creen? El proceso de la formación del MHC, por ejemplo, que no siga la ruta normal, sino que se vaya loca y, por ejemplo, ya no se cubra el bolsillo del se forme el otro MHC, algo así. A ver, lo que pasa es que acá estamos frente a una infección que afecta a la dendrítica, pero el otro caso, ¿cuál va a ser? Una infección que no afecte a la dendrítica, ¿no? O sea, el primer caso que salta a la vista, ¿no? Tenemos otra célula, el espacio, y estas células son las infectadas, no la dendrítica. Entonces, ¿cómo llegamos a que la dendrítica pueda procesar este antígeno? ¿A quién va a fagocitar? Muy bien, es una opción que lo está dando para el tercer lugar, vamos a ponerlo una vez. Tenemos dos formas, ¿sí?, de acceder al antígeno vía dendrítica. Una es que todos los virus obviamente van a tener una fase extracelular.
Y en esa fase extracelular, la célula dendrítica podrá acceder al antígeno, ¿sí? Y finalmente tendremos el antígeno dentro, en el interior de la célula dendrítica. Y la otra forma en la que comentó Melanie, la célula dendrítica, que se había reportado, puede incluso fagocitar a una célula infectada, por ejemplo una célula tumoral, ¿sí? Una célula tumoral puede ser fagocitada por la célula dendrítica. ¿Queda claro? Entonces son tres formas a través de las cuales podemos nosotros llegar a este final, es decir, el antígeno en el interior de la célula dendrítica. La célula se infecta, la célula fagocita al agente externo, o la célula dendrítica fagocita a la célula infectada en su totalidad. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres eventos? ¿Ya? ¿Qué lindo? Muy bien, exacto. Esta de acá es citosólica, es decir, acá no hay problema, vamos a presentar con qué MHC. 1, y por lo tanto vamos a interactuar con el citotóxico. Pero las otras dos no son citosólicas, sino que son endocíticas. ¿Y con qué MHC se presenta el antígeno por la ruta endocítica? 2. ¿Podremos activar al test citotóxico? No. ¿Sí? Eso es lo importante. De las tres formas, 2 son endocíticas y por lo tanto el antígeno se expresa asociado al MHC clase 2. ¿Qué es lo que hace la célula dendrítica para soslayar este problema? Simplemente la presentación cruzada o subrogada. Esa es la célula dendrítica. Acá dibujo un fagolisosoma donde se encuentran los fragmentos del patógeno. Esto es ruta endocítica. Acaba de ser endocitado el fagosoma con el lisosoma, se formó el fagolisosoma y ocurrió la destrucción del microorganismo. ¿Ok? Ruta endocítica. Esta ruta, ya sabemos, que continúa de la siguiente forma. Tendremos otra vesícula que contiene la molécula de clase 2. Ambas endosomas o vesículas se van a unir y finalmente van a terminar con la expresión del antígeno asociado a la molécula del MHC2. ¿Sí? Esa es la ruta normal, un paso rápido. Pero la célula dendrítica es profesional por muchas razones. Porque puede interactuar con muchas células linfocitarias a la vez para pegarlas, porque expresa una gran cantidad de moléculas del MHC, moléculas acumuladoras en su superficie. Y también es profesional porque ella puede realizar una presentación cruzada o subrogada. ¿Sí? En la presentación cruzada o subrogada. ¿Sí? Esto es lo importante ahorita. ¿Qué quiere decir una presentación cruzada o subrogada? Que la dendrítica va a liberar antígenos del fagolisosoma. Antígenos del fagolisosoma los libera ¿a dónde? Al citoplasma, citosol. Y si está en el citosol, ese antígeno, ¿por qué ruta será procesado? Por la ruta citosol. Quiere decir que esos antígenos serán ubiquitinados y luego
¿a dónde van a ingresar? Al proteasoma, muy bien. Y estos fragmentos luego, ¿a dónde van a ingresar? A través del TAP, ¿a dónde ingresan? A través del TAP ingresan al retículo. ¿Y en el retículo quién va a estar? ¿No? Ingresa al retículo. Y finalmente se asocia a la molécula de clase 1 y el resultado será esto. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, esa es la respuesta al dolor de cabeza de cómo hace una célula, cómo se activa un test citotóxico. ¿Sí? Entonces, nuevamente, un test citotóxico para activarse, como cualquier linfocito, requiere los dos grandes pasos: antígeno y coestimulación. El antígeno va a ser presentado por la célula dendrítica, así como una célula virgen. Y ya sabemos cómo es que una célula dendrítica puede llegar en todos los casos a presentarle el antígeno al test citotóxico con la ayuda de una molécula de clase 1. ¿Cómo? Porque si la célula dendrítica está infectada, pues de forma normal va a presentar el antígeno asociado al clase 1 por la ruta citosólica. Pero si la dendrítica no es infectada, ella va a capturar el antígeno, ya sea en la fase extracelular o ya sea en total a la célula infectada. Y en ambas rutas que son endocíticas, por una presentación cruzada de la ruta endocítica, algunos antígenos van a pasar a la ruta citosólica. Y también llevaremos a una dendrítica con el MHC clase 1. ¿Sí? En cualquiera de los casos llegamos a esto. Entonces, primer paso, la presentación del antígeno. Y segundo paso es la coestimulación, que se lleva a cabo por las moléculas coestimuladoras que las conocemos y por citoquinas. En algunos casos, las test citotóxicas, ellas mismas producen interleucina 2 de forma autorrina. Esa interleucina 2 es necesaria para la proliferación. Y en otros casos, en muchos casos, la dendrítica también va a activar por la ruta endocítica al T-helper. En este contexto de la infección intracelular se va a diferenciar en un T-helper 1. Y como es T-helper 1, una de sus principales citoquinas es la interleucina 2 también. Entonces acá completamos la ruta coestimuladora. Doctor, pero cuando se coestimula de forma autocrina, no es cuando ya ha sido activada antes, no tiene que haberse activado antes para poder hacer eso. En algunos casos sí, pero si es una dendrítica que... O sea, si la dendrítica, si es una célula virgen, siempre es la dendrítica. ¿Sí? Cuando es virgen, habíamos dicho que requiere, ¿qué vas a comentar? Hay una diferencia entre memoria y virgen. ¿Sí? Entonces, el que sea autocrino o no, depende. Si es virgen, va a requerir el T-helper 1, ¿no? Y si es de memoria, ya va a requerir, él mismo se puede autoestimular. Pero ya no sería, o sea, ya no tendría interacción con la dendrítica si ya es de memoria, ¿o sí? Puede ser que sí, como que no. O sea, lo único claro es que cuando es virgen, sí o sí es la dendrítica. Si no es virgen, es de memoria, puede ser la dendrítica nuevamente, como cualquier otra. ¿Sí? Eso es un poco... Porque si es una infección secundaria, o sea, es memoria, pero es una infección en la cual la dendrítica es la infectada, necesariamente va a intervenir. O sea, lo único que podemos decir es que cuando es virgen, sí o sí es la dendrítica. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Entonces, este modelo en general le estoy mencionando que puede ser virgen o no virgen, pero hay que dejar en claro lo que comenta Ana, ¿no? Bien, una vez que se activa la célula T citotóxica, esta ya deviene una célula efectora, ¿no? Se va a proliferar, se va a diferenciar, y cuando ya es efectora, sale del nódulo linfático, ¿sí? Sale del nódulo linfático y se dirige hacia la periferia a buscar células infectadas. Ahí lo que va a hacer esta célula dendrítica es reconocer y destruir. Eso es lo que vamos a ver en el día. Muy bien, entonces nos vamos a enfocar básicamente